Hola amigos, hoy estamos aquí para presentaros nuestro nuevo ventilador Milan. ¡Comenzamos! Una vez que tenemos todo el ventilador sacado de nuestra caja, contaremos con el kit de luz, las placas LED con nuestro cambio de color, el motor completo DC con las palas replegables que vienen puestas, receptor del mando y nuestro kit de cablecitos. Por otro lado, nuestro soporte para el techo, que como ya sabemos se puede montar tanto en techos de pladur, escayola, bovedilla, hormigón, en cualquier tipo de techos. Nuestra cazoleta, la campanita decorativa y nuestra tija con la que sujetaremos nuestro ventilador. Bueno amigos, pues una vez que ya tenemos todo preparado, vamos a proceder al montaje de nuestro ventilador Milan. Lo primero que haremos será coger nuestro kit de luz y simplemente como recordamos, con unos cuartitos de vuelta y a un cuartito de vuelta nos entra. Vemos los 4 tornillos que previamente hemos aflojado un poquito y procedemos a poner el tornillo que nos falta, que es el que fijará nuestro kit de luz. Ponemos los tornillitos bien apretados. Una vez que tenemos fijada nuestra chapa para instalar nuestro kit de luz, procedemos con la instalación del LED, propiamente dicho, con cambio de color. En este modelo es súper sencillo, como en cualquiera de nuestros ventiladores, porque todos van con una fácil instalación que va mediante imanes. Simplemente los repartimos por la base, colocamos nuestro driver y simplemente con la conexión rápida ya tendríamos instalado nuestro kit de luz. Y el difusor lo pondremos un poquito más adelante. Una vez que tenemos montado nuestro kit de luz, vamos a centrarnos en nuestra base para el techo, que es la tija con la campana. Yo ya me lo he adelantado del trabajo y tengo la campana superior, que es la que protegerá todos los cables, el receptor del mando y demás, y la campanita abajo, que es simplemente decorativa. Tan sencillo como entrar uno dentro del otro y nada más. Los cablecitos, los 5 cables que nos salen del ventilador, simplemente metemos por adentro, hasta la otra parte, que nos atraviese todo, ya los tendríamos. El vástago simplemente nada más que introducirlo, metido nuestro pasador y la presilla de seguridad. Ya estaría. Siguiente paso, apretamos los tornillitos. Primero se aprieta un poquito, cuando notamos un poquito de presión paramos y nos vamos al siguiente, repetimos la operación y nos vamos al primero, apretamos fuerte y apretamos fuerte. Una vez fijado ya nuestra tija, el florón y la campanita, simplemente bajamos y ahora lo que vamos a ver es simplemente la conexión para poder poner nuestro receptor con los cablecitos que nos salen directamente del ventilador. Tan sencillo como color con color, gris con gris, rojo con rojo, rosa con rosa. Todo nos viene en nuestro kit de luz, que no hay ningún problema, es súper sencillo, color con color. Para montarlo nos vamos a ayudar de los conos que nos vienen con nuestro ventilador. Simplemente, ya lo veis, una vueltecita y con el conito nos ayudamos para colocarlo. Repetimos la operación con el azul y así, color con color. La toma de tierra la dejaremos para un poquito más adelante. Sube despacito. Recordamos dar siempre el cuarto de vuelta hasta que enganche con la pestaña. Y simplemente conectar las clavijas que hemos puesto previamente para alimentar el ventilador y alimentar la luz. Y por último, alimentamos nuestro receptor.
Y como os comentaba antes, lo último será instalar nuestro difusor. Una vez instalado nuestro ventilador, solo nos queda ponerlo en marcha con este sencillo mando. Simplemente velocidades, temporizador de 1, 2, 4 horas, encender y apagar la luz y ya lo podemos poner en marcha. Simplemente la luz es blanca, cálido y neutro. Y las 5 velocidades, simplemente eligiendo la velocidad en la que queramos que se ponga en marcha, se nos pondrá en ello. Temporizador y nada más, a disfrutar del aire. Y una vez que tenemos bien fresquita e iluminada nuestra vida con nuestro nuevo ventilador Milan, no olvides seguirnos en redes sociales, visitar nuestra página web y no olvides que, ante cualquier duda, nuestro equipo estará encantado de ir a casa a ayudarte. Nos vemos.